Hola, Roberto? Buen Sebastián. día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro mucho. Te pido disculpas nuevamente por el otro día. Realmente fue fuerza mayor, Sí, pero bueno. Han sido semanas bien movidas y complicadas. Lindas, pero bueno, pero muy ajetreadas, así que bueno, es el momento donde te pasa la ola. está bien, es claramente, sí, sí. Bueno, también he estado leyendo acerca de la situación sanitaria y epidemiológica en Uruguay y demás, así que seguramente esto que no nos permitió grabar el otro día tenía que ver con decisiones que había que tomar, ¿no? En Uruguay respecto de la escolarización y todo esto. Sí, estamos en un periodo. No sé si querés que arranquemos ya. Ya arrancamos, ¿eh? Yo estoy Ah, grabando. ya. Sí, 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 Perfecto, sí, sí. perfecto. Bien, buenísimo. O sea, está claro entonces que esto no es arreglado. No, no, no. Buenísimo. Sí, o sea, nosotros ahora este 2021 tenemos una situación, digamos, bien distinta a la del 2020, ¿no? O sea, nosotros, la pandemia para el Uruguay durante el 2020 fue una pandemia hipercontrolada, ¿no? Que recién sobre finales de año, sobre noviembre, diciembre, empezó una primera ola que se contuvo en el verano, pero que luego en marzo tuvimos, digamos, una segunda ola, ahí sí ya con una cantidad importante de infectados y de muertos, ¿no? Y ahora estamos, digamos, en un punto ahí donde empiezan como a confluir un muy buen nivel de vacunación, bastante modélico, por otro lado, con un muy mal momento de cantidad de casos. Entonces, son como dos vehículos que van en líneas, digamos, contrarias, ¿no? Y que corren el riesgo de colisionar, ¿no? Y de hacer, digamos, fracasar o por lo menos o no hacer exitosa la situación, digamos, de la vacuna, ¿no? Eso del punto de vista estrictamente sanitario, que nunca es estrictamente sanitario, porque, digamos, acá empiezan a tallar cómo lo vive la gente, los efectos que empieza a tener esto, efectos más sociales, pero también como ha pasado en muchas partes del mundo, no me atrevo a decir todas, pero por lo menos en muchísimas, las cuestiones políticas que se empiezan a tejer en torno a esto, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí es donde, digamos, se empieza como a enrarecer más el clima, y aquello que de repente en marzo 2020 era como mucho más homogéneo, más unificado en el caso del Uruguay, ¿no? Donde muy rápidamente se cerraron fronteras, se suspendieron las clases, se suspendieron muchas actividades presenciales, y eso llevó a un excelente control durante el 2020. Hoy, digamos, tenés gente que no está contenta, obviamente, gente que está enojada, gente que está frustrada, gente que está dolida, gente que está atemorizada. Y entonces como un cúmulo de emociones que enrarecen y hacen eh, mucho más caldeado, digamos, el ambiente que lo que podía ser el año pasado. De hecho, el próximo martes recibimos una invitación en personal, junto a dos colegas, para ir a la Comisión del Senado de la República, justamente para poner un poco de luz y foco sobre el tema de la salud mental, ¿no? Pandemia y salud mental en el más amplio sentido. Vamos como invitados, no vamos, digamos, vamos a título personal, obviamente. Mañana nosotros vamos a tener entre los tres una reunión para un poco coordinar y no pisarnos en las cosas que queremos transmitir, que de vuelta, insisto, son a título personal y no representativo de un colectivo, ni médico psicológico, ni gremial, ni colegial, sino que, digamos, un poco a punto de partida de lo que, digo, en mi caso personal, desde el comienzo de la pandemia y a través sobre todo de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de diferentes medios, de los medios masivos de comunicación, digamos, he ido dando mi opinión y algunas líneas que, bueno, algunas han sido tomadas y otras de repente no se han tomado
en cuenta, pero siempre, digamos, tengo la suerte, que asumo con mucha también responsabilidad, digamos, de ser como muy convocado a los distintos medios, ¿no? Y entonces poder de repente dar una opinión de alguien que está, sí, en el día a día con temáticas de salud mental, de educación, de juventud, pero que no tiene demasiadas ataduras institucionales, o digamos que no está ni en una vereda ni el otro, ni tampoco me interesa demasiado estar, sino que tratar de estar de la vereda de aquellos que, gracias a una formación, gracias a muchos años de estudio e investigación, de repente podemos hacer algún aporte que, bueno, que para alguna gente pueda ser considerado de valor, ¿no? Así que esa es Bien, un poco la situación en la que estamos. bien. Bueno, nosotros estamos a un año de haber hecho una primera entrevista, recordarás, Roberto, allá al ¿Cómo principio no? de esta situación. Ha pasado un año con relación a esto que vos estás expresando, digamos, de cuán diferente estamos con relación a hace un año atrás, cuánto más hemos aprendido o cuánto hemos progresado en el conocimiento acerca de esto a partir de la experiencia, que está vinculada directamente con el aprendizaje, ¿no? Estoy hablando de aprendizaje de la vida, del aprendizaje de Sí, nuestra sí, sí. experiencia de vida, Sí, de sí. los saberes de la vida, de los saberes socialmente significativos que nos atraviesan y que Ujú. esta pandemia ha venido de alguna manera a proponernos como situación de aprendizaje. Y con relación a eso que vos expresás y este punto en el que estamos ahora, es realmente nada que ver de lo que hablábamos el año pasado en aquella entrevista a lo que podemos hablar hoy, habiendo pasado más de un año de esta experiencia directa en la cual vos mismo estás refiriendo cosas puntuales que también nos identifican a nosotros desde Argentina, muy similares en muchos aspectos también, y Ujú. que impactan de lleno en esta subjetividad, que impactan de lleno en nosotros y en nuestra vida, a partir de algo que vos acabás de mencionar que tiene que ver con quizás el dolor que nos deja la pandemia, la angustia que nos genera, la rebelión que también subyace en algunas personas que ya no aguantan más esta situación. Y este impacto en la salud mental de los sujetos. Así que me gustaría, si vos pudieras definir en este año que has estado también, como hemos estado muchos de nosotros estudiando este fenómeno, yo acabo de publicar hace poco en la revista de Psicología de la Universidad de Puerto Rico el texto Nueva Habitualidad, que después te voy a compartir el enlace, salió Ah, hace poquitos buenísimo. días atrás. Eh, ¿Qué podrías decir como eje eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental especialmente, Ujú. eh, que impacta de lleno en nosotros y que habría que cuidar respecto de la salud de la población? Perfecto. Bueno, de hecho es un buen ejercicio para el próximo martes, porque ese es Claro. un poco el foco, así que bienvenida la pregunta, que es sumamente pertinente, ¿no? Y ahí yo creo que lo primero que me viene a la cabeza y lo primero a contestarte sería, con relación a esta última pregunta, es lo primero tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y eso no es un tema menor. Ahí creo que si algo hemos aprendido en este año, creo que hemos aprendido muchas cosas, pero si algo hemos aprendido es que no alcanza con el me parece o el yo para mí, ¿no? Que es un poco simbólico de esa opinología que todos hacemos, ¿no? En distintos momentos, en distintos contextos, pero la importancia que tiene, digamos, poder manejarse en base a evidencias, ¿no? Es decir, las vacunas que se eligen son en base a evidencia, las vacunas que se aceptan y se adoptan son en base a evidencia de que logran esto y no producen esto otro, ¿no? Entonces, ese mismo, qué importante sería, ¿no? Como gran aprendizaje, que la política y las líneas, más allá incluso de la salud mental, en este caso, siguieran, digamos, tuvieran un cierto racional, ¿no? Es decir, hacemos esto porque está probado que si hacemos esto, normalmente en el 90% de los casos sucede esto y no sucede esto otro, ¿no? No es el eje de la política en general y realmente es una pena que la política no se maneje, digamos, con criterios
por lo menos lo más cercano a la ciencia, ¿no? Es decir, con evidencia de que lo que vamos a hacer, lo que vamos a gastar, en lo que decidimos no gastar y en lo que sí decidimos gastar, va a aportar valor a aquellos, digamos, que son los que ponen el dinero, ¿no? Porque alguien en algún momento es el aportante, que es el contribuyente, es el ciudadano que a través, digamos, de lo que el Estado recauda, va a parar ahí, ¿no? Entonces, primer cosa es tener un buen diagnóstico, digamos, situacional, ¿no? Es decir, no hay una pandemia, ¿no? Es decir, en el sentido de unicidad, ¿no? Hay una pandemia que a distintos grupos, en distintos contextos, en distintas situaciones, la golpea de una manera X. ¿Cómo estaban esas organizaciones, personas, familias, individuos? Es bastante importante para ver el efecto que esto tiene. Es decir, quien estaba endeble, seguramente post pandemia esté más complicado. Quien estaba fuerte, quizás post pandemia, paradojalmente termine siendo más fortalecido, ¿no? Es decir, acá la pandemia en sí se define por múltiples aristas, pero hay algunas líneas que son definitorias, ¿no? Si tú perdiste un familiar, si tú perdiste el trabajo o perdiste tu actividad laboral que habías construido o tu perfil laboral que habías construido durante X cantidad de años, claramente estás en un grupo, ¿no? Que, digamos, que conlleva mayor riesgo porque estamos hablando de una afectación que es absolutamente real, ¿no? Ya no es simbólica, no es imaginaria, digamos, es absolutamente real. Te cambiaron, te sacaron la alfombra, ¿no? Te sacaron el piso donde estabas. Aún así, no todas las personas reaccionan de la misma manera, porque lo importante en esto es, digamos, el lente con el que se mire, tu escala de valores, digamos, todas aquellas ideas que vos tenés que forman parte de tu manera de ver el mundo, sumado a una actitud de ver el mundo, ¿no? Es decir, tenemos personas que frente a catástrofes enormes tienen un espíritu resiliente, tienen capacidad para reestructurarse y capacidad para refortalecerse y salir adelante y reconvertirse como en términos laborales, por ejemplo. Y hay otros que no, ¿no? Entonces, ahí vos tenés, de repente, frente a una misma situación, dos reacciones distintas que tienen que ver con las debilidades o fortalezas. Y vas a tener algunos que están tambaleantes. Entonces, digamos, cuando vos pensás en términos de salud mental, ¿qué tenés que hacer con los tres? Y cosas distintas, ¿no? De repente, al fortalecido tenés que decir, mirá, vení, danos una mano para que vos vicariamente puedas mostrarle a los otros que es posible. La gente hoy tiene miedo, mirá lo que pasa, ¿no? Recién terminé un Zoom antes de comenzar la entrevista. La gente tiene miedo en algunos grupos de decir que está bien, porque logró un equilibrio, porque en realidad es como que hay que decir que estás mal, porque todo el mundo está mal, y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que hay familias que están mejor que en el marzo del 2020, que se han fortalecido, que se han unido, que han formado equipo. Hay empresas que están mejor que hace un año, hay instituciones que están mejor, y hay otras que están peor, y hay otras que ya no están, ¿no? Pero de vuelta, es importante escuchar la voz de aquellos que les fue bien. Danos herramientas. Los que están tan valientes, escuchen estas herramientas, démosle nuevas herramientas. Y aquellos que se cayeron van a precisar una atención especial para poder ayudar a levantarlos y pasarlos a este segundo grupo, ¿no? Entonces, esa es una primera división. Después puedes hacer divisiones por edades, ¿no? Así como hacemos con las vacunas, también por edades. Es decir, en cada edad ha habido pérdidas, algunas irremediables, ¿verdad? Y otras pérdidas que son de alguna forma recuperables, ¿no? Y que en determinados contextos podemos hacer que sean menores, que sean más llevables. Adultos mayores tienen sus propias problemáticas, pero que de vuelta, hoy, por ejemplo, en un programa televisivo, en la mañana temprano, yo decía, ¿no? La importancia que puede tener ahora, por ejemplo, para los sistemas de salud, ser creativos, ¿no? Y quizás no mantener
los viejos esquemas de presencialidad. Porque quizás de las cosas peores que pase ahora es vos sentirte mal o sentirte mal física o mentalmente y no tener receptividad, porque te digan, no estamos atendiendo presencialmente, ¿no? Pero quizás la atención virtual, la atención telefónica, ya te saque el 50% de los problemas porque te tranquiliza, te dicen, mirá, no, esto que te pasa, quédate tranquilo, que no seguramente no sea grave, o en otros casos, cuando vos tenés mucha gente que está consultando por ansiedad, por depresión, por violencia, de repente también pensar en nuevos dispositivos que sean grupales, donde, bueno, en ningún lugar está escrito que vos tengas que atender a la gente uno a uno. O sea, lo tenemos en nuestro imaginario, que al médico se va de a uno. Ahora, si vino un tsunami, si vino una pandemia, si se hundió el Titanic, quizás sea tiempo de pensar que algún dispositivo grupal, algún dispositivo más colectivo, sea más eficaz que tratar de atender de a uno a cada uno, porque sabemos que va a ser muy frustrante esa situación. Entonces, lo mismo para las empresas que están haciendo hoy. En general están haciendo charlas, talleres, ¿no? Un poco preocupadas, pero un poco también como para sentir que dan algo, ¿no? De decir, bueno, generamos espacio para poder hablar de estas cosas, pero quizás se necesiten otros espacios, ¿no? Es decir, espacios incluso con alguien que sea afuera, no necesariamente con el gerente de recursos humanos, que yo tengo miedo que me eche. O sea, yo no le voy a contar que, mirá, mi casa es un caos, mis hijos me detestan porque estoy siempre coso, estoy deseando que mi suegra se vaya de la casa. O sea, yo no sé si quiero que el gerente de recursos humanos escuche eso. Entonces, hay que generar también quizás otros dispositivos que pueden ser individuales, grupales, ¿no? Que puedan atender algunas situaciones de urgencia. Pero acá se necesita, primero, de hacer foco en la salud mental y la importancia que tiene en la salud total, de investigar y poder saber qué es lo que está pasando y después de generar entonces algún tipo de dispositivo de prácticas que puedan atender las distintas situaciones. Bien, claro. El año pasado yo refería en muchas oportunidades a través de estas redes la idea de la pandemia o la contingencia 2020, yo lo llamé así, contingencia 2020, nos va a impactar de acuerdo a cómo nos encontró, cuando nos encontró en la vida, en el hogar, en la familia, en la pareja, en el trabajo. Es decir, si, como vos decís, si nos encontró fortalecidos en la vida, porque antes de la pandemia ya habíamos hecho un camino, una experiencia de fortalecimiento, teníamos cosas resueltas, nos encontró de una manera que probablemente, como en términos de resiliencia, podría implicar más fortalecimiento a la pandemia. Ahora, Totalmente. si nos encontró endebles, debilitados, nos encontró en una crisis matrimonial, nos encontró en una mala relación con nuestros hijos, cuando nos tuvimos que encerrar de repente con alguien que ya no estamos queriendo como queríamos antes, por decirlo con un Sí, eufemismo, sí, no sí, decir sí, con sí. todas las letras, si no amamos a la persona con la que convivimos, si nuestros hijos molestan porque están todo el día en la casa, porque dejaron de ir a la escuela, porque me reclaman para que los ayude con la tarea, bueno, eso también ha tenido un impacto y es un caldo de cultivo muy interesante que entiendo yo, todavía todo esto está en investigación, pero ha dado como resultado resoluciones que la gente postergaba. ¿Mm? Las resoluciones que la gente posterga por seguir en la zona de confort y seguir, digamos, andando, quizás muchas veces negando, pero ha dado como resultado también que se resuelvan situaciones que, Exacto. dolorosas por supuesto, implican poner fin a algo que no es lo que queremos. Así que bueno, en este punto, la idea, digamos, un poco que resume esto que vos has expresado y has explicado y que yo he propuesto, es que la pandemia nos ha venido a preguntar cómo estamos, digamos. Es decir, la Totalmente. pandemia, la contingencia 2020, viene de alguna manera a poner las cosas en orden, ya sea que nos fortalezca porque realmente a muchos yo también estoy dentro del grupo que de alguna manera nos ha fortalecido y que hemos podido aprender de estos dolores y de estas circunstancias, a otros seguramente no, porque depende cómo nos ha encontrado, nos ha interceptado
esta contingencia. Sí, yo el año pasado, sobre comienzo de año, decía que ha sido había sido un gran terapeuta, ¿no? El coronavirus, porque realmente había, esto que vos decís, ¿no? O sea, había puesto en negro sobre blanco, bueno, lo que estaba anteriormente. Y obviamente para algunos fue un gran descubrimiento positivo y para otros fue terrible encontrarse que esa era la familia que habían elegido, ¿no? Que esa era la pareja con la que convivían. Y descubrir también que la vieja llamada normalidad tampoco era tan linda como pensábamos. Era lo dado, era lo conocido, era lo trillado, eran los caminos que ya estábamos habituados a transitar, pero que no necesariamente todo ahí era color de rosas. La pandemia y toda la convivencia y la cuarentena y todos los efectos justamente ha generado movimientos de decir, bueno, de esto viejo me quedo con esto, de esto nuevo tomo esto, y el final va a ser un mix, ¿no? Nosotros el año pasado, después que nosotros tuvimos la entrevista, seguimos investigando, hicimos un relevamiento, y finalmente publicamos un libro sobre julio del año pasado que se llamó Convivir en tiempos difíciles, donde, digamos, justamente tratamos de buscar herramientas junto al doctor Gol y la colega Lorena Stefanel, de Editorial Planeta, donde lo que hacíamos era, digamos, tratar de transmitir lo que estábamos viendo, ¿no? Y sobre todo, además, relevar, tuvimos la posibilidad de relevar 1.460 familias, ¿no? que nos contaron, bueno, cómo estaban, una muestra no representativa, pero una muestra por conveniencia, pero que nos mostró que también, que había muchas cosas que habían fortalecido, que había generado muchos cambios vinculares. Esto yo también lo observé en otras investigaciones que hice con docentes, que había habido un cambio en la manera de vincularse docente-alumno, y que esos cambios no necesariamente eran negativos, eran cambios que habían aportado otra dimensión, ¿no? Esa dimensión a veces incluso más humana, ¿no? De ver que la maestra o la profesora tiene un marido, una suegra, una madre, un perro, un gato, una cocina, y dificultades, y que, digamos, nadie está por fuera de la realidad, que a todos nos toca, y eso a veces en muchos casos nos humaniza, y si logramos generar espacios para que eso amalgame, nos puede fortalecer como equipo, ¿no? Una gran línea divisoria ha sido aquellos que han podido trabajar en equipo y aquellos que no han podido. Los que no han podido, muchos laboralmente han perecido, ¿no? Y los que han podido reconvertirse, mantenerse o hasta, en algún caso, hasta crecer. Claro, claro. Acabas de mencionar en esta presentación que estás haciendo el concepto normalidad, que es justamente el concepto que yo cuestiono en el texto que se publicó sobre nueva habitualidad, porque de alguna manera vos lo referiste, qué significaba ser normal antes de esta contingencia, ¿no? Así que cuando lo leas seguramente vas a encontrar la explicación a por qué ya no hablamos en términos de normalidad, no deberíamos hablar en términos de normalidad, sobre todo si nos situamos, digamos, en el paradigma de la inclusión, que es sobre el cual un poco está o emerge, digamos, esta idea para remitirme a lo de nueva habitualidad. Más bien hablar de hábitos y no hablar de lo normal y de lo anormal en ese texto. Con relación a un punto que ya empieza a emerger en esta charla, que es escuela, porque lo acabas de mencionar, también Uruguay, como dijimos al principio, está ahora, bueno, con un retorno a la presencialidad, casi un poco está invertido el esquema con relación al año pasado, que íbamos paralelo. Nosotros todavía estamos sosteniendo una presencialidad en uno de los peores momentos de la pandemia, pero Uruguay las había suspendido a las actividades presenciales, había pasado a las clases virtuales y ahora estarían intentando retomar el camino a través de las clases presenciales. Nosotros en el 2020, digamos, al comienzo tuvimos una semana de clases y se suspendió, y se empezó a retomar paulatinamente a partir de mayo, con las escuelas rurales, después las escuelas, los jardines, y después primaria y luego finalmente secundaria. Y ya en junio, digamos, se había vuelto a una normalidad que perduró hasta fin de año, donde en las últimas 2 semanas ahí empezó el crecimiento de casos, y llegamos ahí con el último,
con el último suspiro, ¿no? Este año se volvió, se abrió y de vuelta tuvimos 10 días de clase y se cerró. Y ahora, eso fue 15, 20 de marzo, por ahí no recuerdo exactamente la fecha. Y ahora se planifica volver la semana que viene, ya en mayo, con las escuelas rurales y digamos una graduación bastante similar a la anterior. Y sí, paralelamente, digamos, se ha mantenido siempre la virtualidad en las clases todo el año pasado. Y, digamos, a ver, el tiempo que estuvo en virtual y ahora todo este tiempo también con un trabajo virtual que bueno, que realmente ahí también tenés muchas diferencias en cuanto a pertenencias, ¿no? Lugares socioeconómicos, hay enormes brechas de lo que uno observa, de lo que uno escucha, de lo que ha tenido como clases, ¿no? Algunos sectores comparado con lo que han tenido otros sectores. Hay una brecha muy marcada, ¿no? Muy marcada, lamentablemente. Sí, acá se da una situación similar y por supuesto acá, como sabrás, también se ha politizado desde el verano, o sea, nunca se habló tanto en educación como en enero y febrero, que son meses de receso como para ustedes allá en Uruguay. Incluso yo hice algunos videos, algunos programas en enero hablando de educación y con una colega que justamente nos llamaba la atención cuánto se hablaba y se siguió hablando y estas últimas semanas hemos hablado mucho del tema por la politización que ha adquirido el asunto, como nunca se vio, digamos, con posturas que verdaderamente, siguiendo un poco y recordando lo que dijiste el año pasado en la entrevista que mantuvimos, mucha discusión política, mucha espuma, digamos, en relación a eso, mucha gente convocada para hablar del tema, pero ningún educador real de carne y hueso presente en la discusión. El año pasado vos dijiste algo que yo lo cité textualmente y que siempre lo recuerdo y incluso en algún otro video también te he citado, los docentes no recibieron los aplausos necesarios. Uh-huh. Y a mí se me grabó mucho esa expresión porque yo la comparto además, y creo que los docentes no solamente no reciben los aplausos necesarios, sino que tampoco son invitados, al menos en este país, a la discusión por la educación. Y para poder explicar cómo es el trabajo real en una institución educativa desde el rol del docente, no desde el rol solo de la familia o de otros agentes o de otras personalidades o de otros investigadores de otras áreas que no conocen cuál es el trabajo real que se hace dentro de una institución educativa y cómo se sostienen los vínculos pedagógicos y afectivos en una institución educativa. Entonces yo me pregunto, en este contexto de tanta vehemencia de hablar de educación, en donde el año pasado no era esencial, porque para nadie era esencial. De hecho, uno de los programas que hice en enero con la colega se llamaba ¿A quién le importa la educación? Y así nos arrancábamos con ese disparador bastante provocativo de preguntarnos a quién le importa la educación. Evidentemente, realmente creo que a los que más les importa es a los educadores, pero son los que menos están en la discusión. No sé si eso también pasa en Uruguay. Y te quería preguntar con relación a eso, ¿cómo están las cosas en Uruguay en torno a este tema el valor que tiene la educación presencial como esencial, ¿sí? Y también la educación virtual como una alternativa ante una contingencia determinada, como vos dijiste anteriormente, que no va a durar toda la vida? Hay una frase o una idea que yo hace ya unos cuantos años en un almuerzo de trabajo, realmente estábamos trabajando y a la hora de almorzar siempre se generaba ahí conversaciones, ¿no? Y una profesora de música dijo algo y yo le dije, mirá, es de las ideas más simples y más brillantes que yo haya escuchado, ¿no? Y que un poco responde a tu pregunta. Ella lo que me decía, y además me decía, yo sé que algún día vos vas a poder decir esto, aquellos que toman las decisiones, y bueno, y he tenido la oportunidad de hacerlo. Y ella decía, mirá que simple, ¿no?
porque esto responde a veces las respuestas muy simples son geniales, ¿no? Dice, ¿a quién le importa la educación? Bueno, si la educación esta es para los otros, le importa a los otros. Ahora, si nosotros obligáramos, ¿no? O sugiriéramos, decretáramos, consensuáramos, o el verbo que tú quieras, que a partir del año que tú quieras también, puede ser 2022, puede ser 2025, puede ser 2030, cuando decida el sistema político decir que a partir de ahora, ¿no? Digamos, la educación va a ser la misma para todos, ¿no? Vos vas a poder elegir, digamos, en qué lugar, ¿no? Y ahí vamos a ir a un sistema de repente mixto o enteramente público o público-privado, pero que el estándar va a ser el mismo, pero que además ese estándar público, ¿no? De base, es al que van a ir los hijos de los políticos. Entonces ahí la educación políticos, gremialistas, sindicalistas y tomadores de decisiones, ¿no? Entonces ya ahí la educación va a dejar de ser un problema de los otros para ser un problema mío. Y las cosas cuando pasan a ser problema mío generalmente se resuelven más eficazmente y de mejor manera que cuando es un problema de los otros. Entonces, lamentablemente, en muchos contextos, ¿no? El problema de la educación parece ser un problema mío, pero en esencia no lo es. Es un problema de los otros. Y mientras eso se mantenga, yo haré como que lo resuelvo mientras los otros son los que sufren. Es duro eso, pero tiene mucho de cierto. Y hay países, los países sobre todo escandinavos, que han resuelto temas educativos y han resuelto temas de salud por esa misma línea. Es decir, los tomadores de decisiones van a tener el servicio ese que están ofreciendo a los demás, porque es el que tienen que probar ellos para ver cómo se vive con un salario X, asistiendo a un lugar X a estudiar y asistiéndose sanitariamente en un lugar X, ¿no? Esa, en esencia, lo que me decía esta profesora, yo agrego un montón de cosas, pero en esencia era que, digamos, que cada uno tome de su propia medicina, es decir, y ahí seguramente la medicina va a mejorar, porque nos va a tocar y nos va a interpelar y vamos a tomar mucha mayor conciencia porque nos va a afectar a nosotros. Entonces, obviamente eso implica un cambio estructural muy grande y sobre todo un cambio mental, pero también implica que de repente que la pelea entre gobierno y oposición, que en varios estudios es muy interesante porque ahí leía por ahí el otro día un artículo que comparaba Uruguay y Argentina, donde las mismas medidas que la izquierda, digamos, proclama en un lado, son las mismas medidas que el otro gobierno de derecha o de izquierda a derecha, alternando lo que quiera, se está pidiendo. Es decir, escuchamos a los científicos de acuerdo a nuestro sesgo político. Por eso, ¿a quién le importa la educación? Bueno, a los que están ahí en el primer frente. Pero la educación en realidad es una excusa política para pegarle a los otros. Hoy es la educación, mañana va a ser una vacuna, pasado va a ser un partido de fútbol y traspasado va a ser un meteorito. Son simplemente temas que tomamos, ¿verdad? Y leemos desde lo que nos sirve, hacemos decirle a los números y a la ciencia lo que nos sirve para fortalecer y reforzar nuestras ideas. Obviamente, ¿quiénes pierden? Y los más vulnerables. ¿Quiénes pierden? Los que tienen menos votos. Ahora, ¿quiénes deberíamos hacer algo? Y las personas de a pie, los que tenemos que decirle, mire, ustedes están discutiendo de esto, pero en realidad están discutiendo de poder, no están discutiendo de educación. O sea, el tema parece ser la educación, pero ustedes lo que están discutiendo es de poder. Ustedes están discutiendo de vacunas, pero no están discutiendo de ciencia, están discutiendo de poder. Entonces, muchachos, nosotros no queremos que discutan de poder, queremos que solucionen la educación, la salud, ¿no? Si quieren después discutir,
genial, en otro contexto. Entonces, hay un poder ciudadano que lamentablemente, en vez de exigir, en el buen sentido, de que resuelvan esto, y resuélvanlo ya, y de la mejor manera, nos camiseteamos, ¿no? Y entonces pasa a ser un River Boca, un Nacional Peñarol, polarizándose cada vez más, y en realidad los temas a resolver terminan en medio de, digamos, de los barra bravas. Sí, lo cual implica un cambio también de conciencia respecto a cómo nosotros estamos eligiendo, digamos, en el contexto de la democracia también a quienes nos representan. Y lo que pasa es que también cuando uno tiene o ve las cosas así como las estás planteando vos, también por ahí tenés tus limitaciones para llegar. Porque en todo caso tendrías que reformular estos principios, estos ideales, estas utopías, diría yo, para ajustarlas al campo de la política, en donde estas cosas no tienen todavía posibilidades de ser tomadas y tenidas en cuenta, porque te excluirían, digamos. Es bastante sencillo, digamos, intentarlo, pero es muy difícil llegar y realmente cambiar en cuanto a conciencia ciudadana y sobre todo respecto de quiénes son los que podrían llegar a representarnos y que empiecen a ser nosotros, no los otros. Todavía estamos con una raza política que son los otros, digamos, que son los que discuten de estos temas como vos estás planteando, pero que no son los que padecen estos temas. No son un docente no vacunado, como soy yo, por la ineficiencia del sistema, me quedé sin la vacuna porque me lo notificaron con tan poca anticipación que perdí el turno y ahora no encuentro manera, no sé dónde está mi vacuna, por ejemplo, ni de mis colegas que están sin vacunar en gran medida. Por darte un ejemplo, digamos, no, generalmente no doy estos ejemplos, pero hay cosas muy serias, digamos, porque nosotros estamos trabajando en presencialidad, están diciendo de que los docentes están vacunados, pero no todos lo están, no todos lo estamos, ¿está? Y con relación a eso, tampoco hay una empatía, no hay un interés por resolver estas cuestiones antes de anunciarlas. Cuando se anuncian que va a haber 10 millones de personas vacunadas en un país para febrero y todavía no llegamos a 6, estamos en mayo, mañana es mayo ya, mañana es primero. Y no hay nunca un pedido de disculpas, no hay nunca un reconocer que nos equivocamos, no hay nunca una forma, al menos, de empatizar con la población y decir, bueno, no sabemos si, aunque sea eso, es como que nosotros los ciudadanos que vamos de a pie, como vos decís, nos quedamos a mitad de camino siempre entre lo que es nuestro deber y lo que el Estado puede garantizar para que nosotros cumplamos con nuestro deber. Y en este sentido, si seguimos teniendo esta raza de políticos que siempre son los otros, porque a ellos además están en este país con muchos privilegios y mucha gente que no es esencial está vacunada, realmente nos interpela. Y espero que la sociedad pueda también, a partir de esto que nos está pasando, a ver si podemos dar un salto de conciencia con relación a quienes elegimos, para que tomen decisiones tan importantes como la salud. Es decir, este juego político y esta discusión política, Roberto, la verdad es inadmisible en el contexto en el cual estamos jugando con la vida y con la muerte, ¿sí? Y que obviamente y además, sabes que creo que te lo comentaba al comienzo, ¿no? O si no, vuelvo sobre eso. La polarización política es un predictor de mayores contagios y mayores muertes. Entonces, fíjate que ahí tenés un gran argumento para llamar a la responsabilidad a los políticos. Es decir, mire, gente, la evidencia muestra que en el país A y en el país B, ¿no? Acá había menos polarización, hubo menos contagios y menos muertes. Acá hubo más polarización, hubo más contagios y menos muertes. Es decir, si ustedes polarizan, camisetean, intentan sacar rédito político, llevan agua para su molino, sepan que están siendo cómplices, ¿verdad?, de generar mayores muertes y mayores contagios. Es directo, lineal, liso y llano. No admite, digamos, ninguna otra explicación. Entonces, pónganse de acuerdo, no hablen para la tribuna, pónganse la mano en el corazón y realmente actúen en función y en el beneficio
de la enorme mayoría, ¿no? Y no en función de su propio rédito político. Claramente. Bueno, Roberto, te agradezco mucho por este nuevo contacto, el segundo que tenemos desde que desde hace un año, digamos, y bueno, seguiremos seguramente creciendo en esta experiencia que no se va todavía, porque evidentemente vamos a tener para un tiempo más, y bueno, nos va a permitir seguramente seguir reflexionando acerca de estos temas que, fíjate, si ves en contraste la entrevista que hicimos a principios del año pasado, cuando empezaba esto y esta, fíjate cuánto hemos llegado, ¿no? El año pasado todavía no hablábamos de vida y de muerte. Ni siquiera hablábamos de vacunas. Por allá por abril, por ahí estrenamos ese video. Y ahora, un año después, tan solo un año, que en el contexto de una vida no es tanto, fíjate cuánto nos ha pasado, nos ha trascendido, y cuántas cosas que yo acabo de decir recién anteriormente, ¿no? Que son personales, pero que tienen que ver con lo que me pasa en mi trabajo, no tenía en cuenta hace un año y que ahora me ocupan. No me gusta hablar en términos de preocupación, sino de que me ocupan, de cómo me cuido más frente a la desidia del Estado. Ojalá que la próxima entrevista sea ya en una nueva normalidad, mejor que la vieja, ¿no? Y peor que la nueva. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, después que leas el texto, a lo mejor me haces un comentario y vamos a empezar a adherir a la idea de nueva habitualidad. Vas a ver por qué. Me parece bárbaro. Muchas gracias. Un saludo grande, un abrazo enorme. Si está el texto, repetime el último texto que sacaron. El libro se llama Convivir en tiempos difíciles, de Editorial Planeta, junto al doctor Ariel Gold y la magíster Lorena Stefanet. Bueno, el texto es físico, digamos, no es... Sí, pero supongo que debe haber versión electrónica a través para Kindle. La verdad, no lo sé, pero seguramente hay. Habrá que pedírselo a Planeta que lo lleve. Planeta tiene una cosa muy regional, pero muy local con los libros. Le cuesta mucho llevar un libro de un lugar a otro. Así que reclámeselo que lo reciba. Bueno, muy bien. Muchas gracias, un abrazo enorme. Suerte el martes en esta presentación que van a hacer en el Congreso. Y bueno, un abrazo tan querido para Uruguay, porque es, como te dije el año pasado, muy cercano a mí, a mi vida, a mi historia, ahí, solamente del otro lado del río Uruguay. Es apenas eso. Gracias. Eres un charquito. Un abrazo grande y muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Un abrazo, Roberto. Muy bien.